Hola, ¿cómo están chicos de cuarto? Me da mucho gusto estar con ustedes. De ahora en adelante me van a ver los días jueves en la asignatura de Formación Cívica y Ética. Antes que nada, deseo hacerles saber que espero que estén todos muy bien en su casa, que se la hayan pasado muy bien con sus mamás el domingo pasado por el Día de las Madres. Un saludo para ellas también. Hoy vamos a comenzar la clase con un tema interesante. México, un país de leyes, un país lleno de democracia. Vamos a analizar el concepto y vamos a ver algunas aplicaciones de él. Sobre la tarea que ya enviaste la semana pasada, créeme que está considerada y no está peleado un tema con el otro. Por el contrario, México, al ser un país de leyes, es un país donde se necesita de la participación de todos. Así que no te preocupes por eso. ¿Qué vas a aprender el día de hoy? ¿Qué vas a reconocer el día de hoy? Bueno, vas a reconocer que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de las personas y de todas las instituciones del país. Vamos a arrancar, pero con una pequeña pausa activa intelectual. Hoy traigo preparado este librito que es de adivinanzas y te voy a lanzar el día de hoy solamente 2 para poder hacer breve este video. A ver, vamos a iniciar. Adivina quién soy. Cuanto más lavo, más sucia voy. ¿Quién soy? El agua. Muy bien. Una más. La segunda. Una señorita muy refinada. Lleva sombrero verde y blusa colorada. ¿Quién es? La fresa. Muy bien, chicos. Bueno, esto fue solamente para arrancar con buen humor la clase del día de hoy. Bien, las personas pueden ser muy distintas entre sí o tener ideas diversas, así como se presentan estas imágenes en esta diapositiva, ustedes pueden ver una diversidad, no solamente en tipos de personas, sino también en los lugares donde se encuentran o cómo están viviendo, cómo se están comportando, ¿sí? Y vemos que son pues de diferentes maneras, con creencias distintas, con posibilidades diferentes, ¿verdad? Habitando en lugares diferentes, teniendo características ambientales de donde viven diferentes. Y es así en realidad la sociedad. En una sociedad tenemos diversidad y ante esa diversidad es muy importante que tengamos respeto, ¿sí? Que apreciemos esa diversidad y aprendamos a reconocer las cosas buenas y también considerar las cosas no tan buenas de esa diversidad. ¿Para qué? Para poder aprender a vivir en armonía y con cuidados. Necesitamos entonces, una vez reconociendo esa diversidad, de leyes que sirven para ordenar, vamos a minimizar mi pantalla, sirven para ordenar una adecuada vida social. Ustedes, estoy segura que ya reconocen que las leyes sirven para esto, que sirven para mantener un equilibrio, ¿no? Así como está presentado en esta balanza, en esta imagen superior derecha. Nosotros los seres humanos en este país tan bonito que es México, gozamos del privilegio de tener un sistema de gobierno democrático, donde tenemos una forma de vida con muchas posibilidades de asociarnos libremente, de elegir a nuestros representantes libremente, de tener comunicación entre otras personas, entre otros grupos sociales, sin ningún tipo de amenaza, sin ningún tipo de restricción. Y todo esto es gracias a que vivimos en un país de leyes, como es el título de la clase del día de hoy. Hoy quiero presentarte un libro en el cual se establecen todas esas normas o leyes de las que estamos hablando que nos traen grandes beneficios a nosotros las personas que vivimos en México, en este hermoso país. Este libro se titula Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en ella hay datos sumamente interesantes. Algunos de ellos son los que te presento a continuación. Bueno, el primero, ¿qué
¿qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Bueno, es la norma fundamental y suprema que existe en nuestro país. No hay un documento legal más importante que supere a ella, a la Constitución. ¿Cómo le nombran comúnmente? ¿Cómo podrías recordarla si es que te parece muy extenso su nombre oficial? Pues como la ley de leyes, ¿sí? Y otra forma también que como la conocemos es Carta Magna. Otra pregunta o dato interesante. ¿Cuántos años tiene? Ya está viejita. Tiene 103 años. Y para efectos de que recuerdes más un poquito la información acerca de ella, te voy a decir, como se los digo a los niños pequeños en la escuela, en alguna formación general, el cumpleaños de nuestra Constitución es el 5 de febrero. Cada 5 de febrero suma un año más nuestra Constitución. ¿De qué se encarga? Ok, la Constitución se encarga de garantizar los derechos de todas las personas. ¿De qué derechos hablamos? De muchísimos, de muchos derechos que poco a poco vamos a ir conociendo. Tú ya te sabes algunos de ellos. Y es sobre esto la siguiente pregunta. ¿Por qué para ti como niño o como niña debe de ser tan especial este libro, esta ley de leyes? Muy fácil. Porque gracias a ella, tú gozas de derechos que te hacen ser un ser privilegiado aquí en tu país. Pues de manera especial la Constitución protege los derechos de la niñez. ¿Cómo cuáles? Como el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, a la salud, a la seguridad para tu desarrollo integral, ¿sí? A tener un ambiente digno donde puedas desarrollarte, vivir siendo feliz. Bueno, chicos, ¿no te ha pasado que a veces para ti resulta algo injusto o justo y para otra persona no? Estoy segurísima de que sí, a todos nos pasa. ¿Y esto por qué? Porque entre las personas tenemos diferentes opiniones, ¿sí? Sin embargo, el conocer los derechos de las personas te ayuda a saber cuándo una situación es justa o cuándo es injusta. Y estos derechos están integrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. He ahí la importancia de que poco a poquito vayamos conociendo más a fondo los artículos que se encuentran dentro de ella. Está claro que las personas que conocen a profundidad este documento, este libro tan importante para todos los mexicanos, pues son los licenciados en Derecho, los abogados. Si en tu familia existe alguno de ellos, pues puedes platicar acerca de este tema ya con él o con ella. Recuerda entonces que todos nuestros derechos están garantizados en nuestras leyes. Asimismo, también en tratados que están a nivel internacional, es decir, entre diferentes países, donde dirige la mirada a los seres humanos como seres dignos de ser respetados. Bueno, entonces una vez más lo decimos en esta presentación. La Constitución Política es la ley más importante y en ella se basa cualquier otro ordenamiento. Cualquier tipo de acuerdo legal o norma, recuerda que debe de estar avalada por la Constitución, debe de estar en relación a ella. Un dato curioso para tu conocimiento. ¿Sabías que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existen más de 136 artículos y que cada uno de ellos trae un contenido bastante amplio por comprender? Mucha información, ¿verdad? Realmente no es o no debería de ser difícil para las personas llevar una vida en sociedad de forma ordenada
o de forma armónica, de forma tranquila. Pues lo que se necesita para ello es que cada día, cada persona respete los derechos de los demás y ayudar a que otros lo hagan de la misma forma. ¿Se imaginan entonces? De esta manera nosotros lograríamos tener contagios, pero contagios positivos para tener una vida armónica, una vida apegada a leyes, una vida con respeto, con armonía entre todas las partes. Al no ser esto así, bueno, pues la ley marca que la persona o las personas que no cumplan con las normas o leyes establecidas, pues deben de ser acreedoras a sanciones para quien no esté cumpliendo las indicaciones de ley, ¿sí? Ya dependiendo del delito o de la falta que cometa la persona, pues es el tamaño o la agresión que se tiene en esta sanción, ¿no? Aquí en esta presentación, en esta diapositiva, les muestro un par de imágenes que les puede traer a la mente lo que corresponde a una sanción. Fíjate que en la antigüedad no había multas, no había un tipo de sanción donde, bueno, pues si estabas infringiendo algo, te llevaban a una celda por un par de horas o definitivamente a una cárcel donde tuvieras que cumplir con una condena. En la antigüedad era, en épocas antiguas, quien cometiera un delito era sancionado, pero de una forma muy cruel, ¿sí? No había leyes que protegieran incluso a esas personas que cometieran algún delito, que cometieran alguna falta. Sencillamente se utilizaba la venganza y de forma física hacia con ellos. Hoy por hoy, en la actualidad, incluso las personas que cometen faltas o delitos tienen derechos. Y en las cárceles también, en teoría, al menos, son personas que tienen que ser respetados, que tienen sus derechos y que deben de ser protegidas por la misma ley. Regresando un poquito al libro de Ley de Leyes o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como recordarás que ese es su nombre oficial, ¿sí? O su nombre completo. En esta Constitución se establecen los principios de un gobierno democrático. ¿Cuáles son esos principios de gobierno democrático? Estos tres que se logran visualizar en este pequeño cuadro conceptual. El respeto a los derechos humanos, la división de poderes y las elecciones libres y periódicas en nuestro país. Vamos a ver un poquito más a detalle cada uno de ellos. Los derechos humanos. Los derechos humanos tienen un énfasis en lo que es la dignidad humana. Son indispensables para el desarrollo integral del ser humano sin ningún tipo de discriminación. No importa la religión que tú profeses, no importa la raza, no importa las ideologías o las preferencias que la persona pueda llegar a tener. Por el simple hecho de ser humano, tiene el privilegio de contar con derechos, ¿sí? Y de ser obviamente respetado. ¿Esto para qué? Para engrandecer su dignidad. El segundo principio democrático de la Constitución es las elecciones libres y periódicas. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, sencillamente a lo que comúnmente conocemos como votar, ¿sí? Recuerda que el voto es libre, directo y secreto y que debe de estar bien pensado. No podemos tomar la determinación de elegir a nuestro futuro representante solamente porque escuchamos que trae buenas propuestas o porque a lo mejor mi vecino o mi hermano o mi esposo o mi mejor amiga me dice que va a votar por él o por ella. Debo yo de analizar sus propuestas y saber elegir llegado el momento de las votaciones.
la elección de líderes, de los líderes representantes que estarán a cargo de llevar a cabo acciones que beneficien a todas las personas que vivan en nuestro país, debe de ser una acción madura, una acción responsable. Y por ello la importancia de que todas las personas mayores de edad participen de forma activa cuando es periodo de elecciones, de votaciones. El tercer principio es la división de poderes. Recuerda que tenemos la división de poderes en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Vamos a ver muy brevemente, nuevamente, cada uno de ellos. El poder ejecutivo, bueno, pues es el que se deposita en el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es el único poder que se deposita en una sola persona. ¿Qué persona? Lo acabo de decir, en el presidente, ¿verdad? ¿Cómo es que accede al cargo el presidente? Bueno, el presidente accede por elección popular, por medio de las elecciones que en determinado momento se llevan a cabo y lo que la mayoría decida, pues es lo que se tiene que llevar en determinación final, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo? Organizar y dirigir a un gobierno, proponer leyes que en su momento determinarán si se llevarán o no a cabo por parte del Poder Legislativo, y cuidar la seguridad nacional. El Poder Legislativo es el segundo poder y en él está integrado por la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Cómo acceden al cargo? Igualmente, por elección popular. Somos las personas las que elegimos a esos representantes que quedarán en el Congreso de la Unión. ¿Cuáles son sus funciones? Un dato curioso. ¿Sabías que son ellos los encargados de autorizar las salidas del país del presidente? Así es. Cuando nuestro presidente de México sale fuera de aquí del país, es porque ya tuvo autorización previa tanto de la Cámara de Diputados como de senadores. ¿Qué otra función tiene a cargo estos legisladores? Pues aprobar el presupuesto, hablamos ahí de dinero, de cada año para ver en qué se va a gastar ese dinero aquí en nuestro país, para qué obras, cuánto dinero se va a utilizar y cómo es que se va a utilizar, de qué manera. Por último, también se encarga de elaborar las leyes. Si el Poder Ejecutivo, que lo acabamos de ver, a cargo del presidente, tiene una iniciativa de formular alguna nueva ley, es el Poder Legislativo el que la aprueba o el que la rechaza. ¿Correcto? Por último, el Poder Judicial, bueno, está integrado no solamente como común y corriente conocemos, está integrado por la policía. No, no es así. Obviamente la policía está dentro de este poder, por supuesto que sí, en una escala minoritaria. Sin embargo, el Poder Judicial en su forma completa está integrada por todos los juzgados que se encuentren en los estados, por los tribunales colegiados y por la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Vamos a una escala, imagínate que puesto número 1, puesto número 2, puesto número 3. ¿Cómo acceden al cargo? Todos los jueces, todos los que están dentro de este Poder Judicial, ahí sí ya no es por una elección popular, como fue en el caso del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Aquí es por medio de la designación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Una vez que ya están a cargo del puesto en el nivel ejecutivo el presidente y en el Poder Legislativo los diputados y los senadores se ponen de acuerdo para ver quiénes son los que van a estar dentro del Poder Judicial.
¿Cuáles son las funciones del Poder Judicial? Aplicar la ley e impartir justicia, ¿sí? Mantener, obviamente, un orden. Perfecto, chicos, pues ahora sí, el producto del trabajo va a estar sumamente sencillo, únicamente va a ser una actividad la que van a tener que desarrollar después de cada videoclase, y en este caso va a ser ilustrar este pequeño mapa conceptual que ya explicamos anteriormente. Acorde a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y sus principios de gobierno democrático, van a ustedes a dibujar de alguna manera algo que represente cada uno de estos tres principios. El principio del respeto a los derechos humanos, el principio de la división de los tres poderes y el principio de la realización de elecciones libres y periódicas. Hablamos de la votación, del voto libre, secreto, directo y universal. ¿Cómo lo puedes ilustrar? Tú puedes dibujarlo o tú puedes recortar alguna imagen y pegarla en tu cuaderno. Una vez que esté listo, únicamente, por favor, mandas tu evidencia el día lunes. Esto es todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya agradado y que sobre todo les haya quedado claro este tema que es tan interesante, donde recuerda, lo importante es que participemos todos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.